¿No? Hola, sí, ahora mejor. Buenas, hola a todos, somos de la Asociación Retracción. Bueno, antes de nada, daros las gracias por darla. Y como podéis ver, tenemos tres grandes tipos aquí con nosotros. Aquí a mi lado tenemos a Carlos Abril. Seguramente muchos de vosotros habéis jugado a sus juegos. Bueno, su primer juego fue Fantis, lo hizo en 1987. Después hizo las versiones de Amiga y MSX de Navy Moves, originalmente programado por su hermano. Después ya comenzó a hacer cosas para PC, como el primer simulador de fútbol profesional, que luego pondría las bases del PC Fútbol. Después las diferentes versiones de PC Fútbol, PC Basket. En 2013 elaboró un juego para Play 3 y luego saldría para PC llamado Zack Zero. En el medio tenemos a Ricardo Puerto, es de Donosti, miembro fundador de Zeus Software, no sé si conocéis. Empezaron haciendo junto con Raúl, que está al lado más alejado de mí, Hundra, Comando Tracer, Risky Boots, y posteriormente pues hicieron máquinas recreativas como Biomechanical Toy, y finalmente, bueno, hubo un proyecto que no salió para PC, que se llama Energy, y a ver si podemos sacar algo de información sobre ese proyecto. Y nada, Ricard es el programador y Raúl el grafista. Bueno, las preguntas, ¿no? Porque me imagino que no vendréis aquí a escucharme a mí, sino a ellos, ¿no? Bueno, ¿en qué momento decidisteis empezar a desarrollar videojuegos? Carlos, te dejo la patata caliente. Pues no lo sé. O sea, no hay un momento. Claro, bueno, yo creo que sí, fue la primera vez que fui a una feria que era como esta, no de ordenadores, sino que era un poco multidisciplinar para chavales. Y vi un ordenador donde había un jueguecito que eran los típicos caracteres A, B, C, D en filas, y tú apostabas por uno y aleatoriamente iban carácter a carácter y no ganaba. Pues a partir de ahí me compré luego un libro de Basic, me lo leí sin ordenador ni nada, entendiendo lo que fuera. Pero me gustó y ya insistí, y cuando conseguí un ordenador y esas cosas, pues ya me puse con ello. ¿Cuál fue tu primera máquina? Primero empecé programando en un Commodore 64. Al mismo tiempo, cuando luego, después de eso, me iba a la oficina de mi padre, porque era el que nos llamaba a casa, tenían un Siemens súper grande que era PL1 y no sé qué, una cosa horrible. Y después, en mi primer ordenador, el Spectrum, el 48. Raúl y Ricardo, ¿en vuestro caso? Sí, bueno, yo empecé creo que con Ricard con el Spectrum. Hola. Ahora. Yo empecé con el Spectrum. Nada, me regalaron a los 15, creo que fue, me trajo mi padre un Spectrum de Canarias, creo que fue el día más feliz de mi vida. Y bueno, dibujaba mucho a papel. A partir de ahí empecé a dibujar con el ordenador, con el Art Studio y tal, y bueno, hacer dibujitos. Y entonces fue cuando le conocí a Ricard, que era un poco era del barrio, vivía junto al lado, vamos. Y este programaba, ya lo contaré ahora. Y así empezamos realmente. O sea, empezamos con los primeros juegos que hicimos, que fueron para Spectrum y tal, y bueno, con el Spectrum. Sí. A tope. Sí. Yo recuerdo que en mi caso fue un día que entré en una tienda y había una micro hobby, que no era el número 1, era el número 4. Recuerdo que era el número 4 y lo vi puesto en la puerta y compré la revista y empecé a mirar a ver qué era aquello y vi pues el Basic y todos los jueguecitos que se podían hacer y tal, y entonces de ese momento me encapriché con el ordenador y luego tardé bastante tiempo en que me compraran el ordenador, pero fue un Spectrum 48 también, sí. Y de ahí directamente a hacer juegos. A la hora de hacer videojuegos, ¿cuál o de dónde sacabais vosotros la inspiración? Pues ¿de dónde? De pelis, muchas pelis, de otros juegos también, porque jugábamos muchísimo, estábamos todo el día jugando, no sé, de series, de animación, cosas así, de todo.
Yo básicamente igual, es decir, me gustaba mucho dibujar, dibujaba mucho, pues y tenía libros de Ronnie Matthews de dibujos y no sé qué, pues de ahí sacaba muchas, de hecho en algunos juegos se ven. Y luego de otros juegos. O sea, a mí, yo hacía, o sea, no solo programaba, sino que hacía muchos gráficos y a mí me gustaban mucho los gráficos, por ejemplo, de Ultimate, ¿sabes? Entonces, cuando salían, pues los veías en las revistas y trataban de hacer cosas parecidas y de ahí surgió un poquito las ideas, básicamente. Y luego, ideas originales, por supuesto. Bueno, la cuestión también otra es, claro, programar para máquinas como Spectrum, MSX, Commodore. Bueno, tenía sus propias limitaciones, ¿no? ¿Cómo era abordar un desarrollo para esas máquinas? Joder, pues ya era un problema bastante grande porque los gráficos, bueno, es que no tenías para nada, en general no tenías para nada, entonces tenías que ahorrar por todas partes, pero eso era bueno porque te despertaba un poco la imaginación, ¿sabes? Ahora las cosas son muy diferentes, pero en aquel momento, bueno, eran casi juguetes que tenían muy limitado todo, pero bueno, al final es lo que había y tú te fijabas un poco en los juegos que se publicaban y las cosas que se hacían y cómo se hacían, y muchas veces decías, bueno, pues quiero hacer lo mismo, o veías un juego que decías, esto yo no sé cómo hacerlo, se supone que no se puede hacer, investigabas y tal, ¿no? Entonces, bueno, tenía su encanto y yo creo que es el encanto que sigue teniendo, ¿no? Esos colores que tienen los gráficos y esas limitaciones, pues al final han creado un estilo, ¿no? Pues yo hay varias cosas que me sorprenden y ahora mismo no acabo de entender. Y es, ¿cómo es posible que hiciéramos el Fantis, por ejemplo? Fantis lo hice con cintas y cassette. O sea, es una cosa que ahora mismo la paciencia no me permite entender cómo era capaz de tener una cinta con el Gens, otra con los gráficos, otra con el programa, ir rebobinando, cargando, ejecutando, quitando el cable de detrás porque yo no tenía ni el botón de reset, ¿sabes? Del Spectrum, y digo, éramos santos, macho, o sea, nosotros ya nos hemos ganado el cielo. Y luego recuerdo, cuando todavía no conocía a este señor, yo hice el Fantis, que era la segunda carga de Fantis, por así decirlo, y Víctor me dijo, bueno, es que los juegos de ahora va a sacar Dynamics, son los Dynamics doble carga y no sé qué, y todo esto. Tienes que hacer una primera parte. Él sí que hizo un juego de navecitas. Y fue en aquel entonces cuando él empezaba a hacer jueguecitos y trajo el comando Tracer ese o lo que sea de navecitas. Dice, bueno, pues hay un chaval aquí, Ricardo Puerto, en San Sebastián y no sé qué, le he enseñado tu juego y dice que está muy decepcionado. Que eso no va a cuadro. Porque él estaba asesinado, no me acuerdo cómo se llamaba el programador, que uno que hacía cosas a cuadro. Sí, había varias personas varios libros que yo había leído que sincronizaban todo y tal, y yo estaba obsesionado con eso. De hecho, incluso en los Tundra, el primero que hicimos, ya se movía muy suave y tal. Entonces, los juegos que no se movían tan suave ya prácticamente casi no los mirábamos. Esto era tal. Pero yo he de decir que cuando me dijo eso no sabía ni lo que era ir a cuadro. O sea que... Luego también otra cosa que yo recuerdo que pasaba mucho es que yo por lo menos en mi caso, Raúl tenía una tele para él, una tele pequeñita, una LV pequeñita y tal, pero yo no tenía tele. A mí me regalaron el ordenador, pero el tele no tenía, entonces tenía que coger por las noches en la tele de casa, tenía que desenchufar los cables por detrás y enchufar el ordenador. Entonces estaba deseando durante el día a que se acostara todo el mundo, y cuando se acostaba salía en cuclillas, conectaba el ordenador y me ponía a programar durante la noche hasta por la mañana. Luego llegaba por la mañana, tenía que ir al cole, al instituto, y bueno, era eso un suplicio, ¿sabes? Pero bueno, empecé así hasta que tuve una tele para conectar el ordenador. Eso es uno de los motivos, yo creo, que la gente cuando me pregunta ahora, ¿y tú por qué te gusta tanto trabajar por la noche? ¿Y por qué trabajas mejor por la noche? Yo creo que eso fue el entrenamiento. Porque cuando era pequeño sí iba al cole por la mañana. Eso es cierto. Y en mi caso, por ejemplo, nosotros somos 9 hermanos, 6 chicas, 3 chicos. Solamente utilizamos el ordenador mi hermano Nacho y yo. Pero claro, los demás querían ver la tele. Entonces había ahí nos escondían en el ordenador, peleas, y al final el jueguecito que hizo mi hermano Pedro y las Tortugas, que lo mandamos a Micro Hobby, que te daban tal, que tenían el primer Micromanía, con eso había un amigo que tenía una televisión en blanco y negro en el garaje y nos la vendió por 10.000 pesetas. La pusimos en una tabla con maderas y no sé qué, y ahí ya fuimos más libres.
Bueno, vamos a por la siguiente. Después de hacer juegos para Spectrum o para equipos de 8 bits, llega el Amiga, ¿no? Una máquina superior. Y según tengo entendido, había que ponerse otra vez las pilas, ¿no? Porque era complicado, ¿no? Hacer juegos para Amiga. Bueno, yo a nivel de gráficos, nosotros la referencia que teníamos eran los recreativos. Estábamos siempre metidos en los bares ahí jugando, ¿no? Y me acuerdo que Capcom era la referencia absoluta en gráficos. Y bueno, o sea, pasar de los ordenadores de 8 bits, que están muy limitados gráficamente, a 16, Atari y sobre todo Amiga ya se acercaba mucho a la calidad que te daban los recreativos, ¿no? Bueno, seguía estando limitado porque en Atari creo que eran 15 colores solo y en Amiga algo más, pero bueno, teníamos referencias realmente y como era todo tan limitado, pues tampoco a nivel gráfico no suponía mucho problema, ¿no? O sea, no sé. Básicamente a nivel gráfico era así. Luego otro problema de la Amiga, bueno, era que era un ordenador muy bonito y muy potente, pero prácticamente todo lo tenías que hacer a mano. Entonces desde yo que sé, que ahora ves en muchos sitios que se juega con la disquetera para hacer música y tal, ¿no? Pero yo recuerdo haber invertido mucho tiempo también intentando arrancar el motor de la disquetera, empezar a esperar a que llegaran unas revoluciones, leer los datos, mirar a ver si eran correctos, tal, no sé, un montón de cosas que ahora las controladoras lo hacen, ¿no? Y eso era solo un ejemplo, pero tenía muchos procesadores. Pasar de los ordenadores de 8 bits que solo tenían un procesador con el que hacías todo, una CPU, y en una Amiga tenías un montón de hardware distinto que te hacía un montón de cosas, pero que también suponía muchísimo más trabajo, pues al final era como tener un juguete mucho más grande que te permitía más cosas, pero que también tenías que invertir mucho más tiempo, mucho más esfuerzo. Pues bueno. Pues yo, con el Amiga, ha sido con el ordenador que más he disfrutado programando, y siempre lo he dicho, además, sale y tal. Primero, el 68.000, la siempre 68.000 me encantaba, o sea, siempre el registro de destino estaba al final, o sea, estaba igual. Y luego decía, ¿por qué no lo harán todos así? Luego los Nenomic esos eran muy descriptivos, era muy chulo. Luego, tenía 2 disqueteras. Tenía un sitio donde era guay. Una y la otra que me compré al lado, que te ponías a comprar, ¿sabes? Eso ya era un mundo, tío. Y luego, o sea, es cierto lo que dice Ricardo, ¿sabes? De todo, pues yo me acuerdo de la primera rutina que hice para cargar la disquetera, que cargas a nivel de hardware y de repente recibes muchos más bytes y dices tú, ¿por qué tanto? Y es que claro, hay 2 bytes por cada byte para que no puedan ser todo ceros o todo 1 y entonces se hace todo con SOR AA o SOR 555. Bueno, hay cosas que me acuerdo, no me acuerdo lo de ayer, pero eso... Y luego todo lo del blitter, ¿sabes? Y todos esos coprocesadores y tal, pues a mí me encantaba, ¿sabes? La verdad es que disfruté un montón y además tenía documentación de lo que era el sistema operativo, que además estaba hecho por Electronic Arts, que era una compañía que habían contratado para hacer el sistema operativo, no se sabía y tal, y entonces estaba hecho en C. Claro, yo leía el código de C y ahí fue como aprendí C, ¿sabes? No aprendí C con libros, aprendí leyéndome aquello de ver cómo hacían, que tenían los TPDF struct, y luego metían ahí todos los datos que nosotros metíamos en Assembler como DB, ¿sabes? Decías, coño, esto debe ser que es así y tal. Pero ese ha sido el ordenador con el que más he disfrutado. Y además, me acuerdo que en aquel entonces Dinámica apostaba por el Atari ST. Y decía que no, que el Atari ST es una castaña, ¿sabes? Comparado con esto y tal, y no sé qué. No, porque es lo que todo tal. Efectivamente, yo tuve razón, como suele suceder. Pero claro, el Navy Moves, que era la versión que yo iba a hacer del juego que había hecho mi hermano Nacho, querían pasar los gráficos en 16 bits, en 16 colores, perdón. Yo, que no, esto es el Amiga 32, a mí no me, ¿sabes? Los de Amiga queremos 32 colores. Y me los hice yo la mayoría. Eso hizo que Nacho se picara con algunos, o sea, Nacho Ruiz, y también hiciera algunos, pero todo lo de que disparas al tío que lleva la bombona acá y hay una explosión y no sé qué, todos esos gráficos son míos. Bueno, yo le tenía cariño y quería que saliera una versión buena. Uno de los juegos de Amiga que hicisteis vosotros, Zeus,
fue Risky Butch, en el que hay una historia, porque vosotros hicisteis la versión de Amiga, pero luego salió mágicamente, entre comillas, una versión para Sega Mega Drive. ¿Cómo se gestó todo aquello? ¿Tú te acuerdas de lo de...? Bueno, la historia es que nosotros tampoco tuvimos mucho que ver con esa versión, porque lo que ocurrió con Risky Butch es que por el momento, por la época, pues bueno, y por las circunstancias, al final Electronic Arts decidió publicarlo, y entonces una de las cosas que luego decidió, aparte de publicarlo para las versiones de Amiga, Atari ST y PC que habíamos hecho nosotros, era hacer una conversión a Mega Drive. Entonces cogió por ahí a un tío que tenía para hacer conversiones internamente, y a nosotros nos pidieron los gráficos y el código y tal, y ellos pues se lo guisaron y se lo comieron. La verdad es que nosotros no hicimos nada, porque hicieron muchas cosas, como ponerle una capa al tío, luego hicieron algunos juegos adicionales y tal, que decían que era un poco para adaptarlo a la versión de Mega Drive, porque si no era muy sencillo y tal. Pues básicamente nosotros pues lo que hicimos fue darles el código y ellos lo hicieron todo, y luego pues se vendió. Nos mandaron alguna copia que creo que todavía tengo yo en casa, alguna copia de Mega Drive. Nos dijeron que incluso se había vendido en Japón y tal, pero la verdad es que no tuvimos más contacto. Yo no recuerdo que nos hubieran pedido nada adicional, ni a Raúl gráficos, ni nada, lo hicieron todos ellos. Bueno, pasamos de la Amiga al PC, que terminó imponiéndose como plataforma de juegos, y uno de ellos, uno español, de los más exitosos, fue PC Fútbol, en el que, Carlos, tú estuviste liderando el equipo durante un montón de ediciones. Cuéntame cómo surgió el proyecto, las labores que tenías tú ahí en Dynamic y alguna anécdota curiosa. Cosas más complicadas. La de las anécdotas. Cómo empezó el proyecto fue precisamente por Risky Butch, ¿sabes? Es decir, yo estaba en casa, yo nunca trabajé en Dynamic, o sea, igual que el Fantis y el Navy Moves lo hicimos mi hermano y yo, o sea, y el Nonamed, los hicimos esos en nuestra casa, pero éramos gente que trabajábamos sin ningún tipo de ingresos de parte de Dynamic. Luego llegabas y Dynamic era un publisher que sacaba el juego y ya está, pero te haces amigo de la gente. Entonces yo me hice bastante amigo de Víctor y le iba a dar ahí la plasta a la oficina. Y entonces, pasados los años, yo había empezado a hacer un montón de rutinas para la VGA de aquel entonces, de 640x480, en Assembler, accediendo a los puertos, pintando en capas que iban súper rápido, de ventanas, de no sé qué y no sé cuánto, porque había hecho un editor gráfico para una máquina recreativa que estaban haciendo con Gaico, ¿no? ¿Era con el que hizo la máquina recreativa? No, Dynamic. ¿No era Gaico? No me acuerdo quiénes eran. Y entonces yo había hecho todo eso, empecé para poder pasarlo allí. Entonces Víctor me llama un día y me dice: oye, Carlos, ¿tienes una Mega Drive? Ellos estaban ya, por la culpa de las consolas, habían de capa caída. ¿Tienes una Mega Drive? Y tal, que es que necesito una Mega Drive, que me voy a San Sebastián a ver a Ricardo, porque vamos a intentar que nos den, conseguir hacer la versión de Mega Drive de Risky Butch. Se vino a casa, vio los gráficos y fue cuando se llevó la Mega Drive. Yo creo que me la devolvió así. Se vino a casa por la Mega Drive, vio los gráficos, y entonces, claro, como en aquel entonces estaban, pues como muchas veces estamos ahora, ¿sabes? Sobre todo más los indies, que están aceptando proyectos y encargos, ¿sabes? Pues dijo: oye, se podría hacer, tengo una amiga en McGraw Hill que me está pidiendo si se podría hacer el catálogo de McGraw Hill para meter en un disquete y sacarlo con no sé qué y tal, ¿se podría hacer con esto? Y digo: claro, hombre. Entonces a partir de ahí empezamos. Eran Nacho, Víctor y Pablo, por un lado, que hacían la parte gráficos / producción, y por el otro yo, que programaba todo, y luego nos lo dividíamos a la mitad para ellos y la mitad para mí. Entonces hicimos el catálogo de McGraw Hill, el PC Word, el no sé qué y no sé cuánto, y luego, como ellos tenían el Mitchell, el juego de Mitchell, pues, oye, ¿por qué no hacemos una pequeña, no base de datos, sino una lista de los equipos con no sé qué y no sé cuánto, y que se puedan enfrentar dos equipos conocidos utilizando el Mitchell? De hecho, esa parte de todo la programé yo, seleccionabas los dos equipos, le dabas a jugar, ibas al Mitchell, pero luego ya no volvía a poder al otro lado, había que resetear, ¿sabes? Pero era lo que había, y eso fue el simulador profesional de fútbol. Se hizo. Pablo Ruiz, que es un tío muy bueno a nivel de comercial, marketing y todo ese tipo de historias, y en aquel momento era muy ágil, se le ocurrió la idea de sacarlo en kiosco, ¿sabes? Que fue una idea fundamental para el éxito del producto. Pero se sacó con el grupo editorial Jackson, que eran uno de estos que metían cartones en los kioscos ahí un poco con dos disquetes.
Y entonces llamó el dueño de Hobby Press, que les conocía de toda la vida, y dijo, oye, ¿cómo habéis hecho esto con mi competencia? Y esto le dijeron, pues que estamos en la ruina, básicamente. Y entonces dijo, pues queremos una empresa, ¿sabes? Porque a mí me interesa también la revista, el multimedia, el no sé qué y tal, igual que ahora todas las corrientes que ha habido, pues el multimedia va a ser el bombazo del futuro y no sé qué y no sé cuánto. Yo quiero que mis revistas pasen al multimedia y así tengo un equipo y no sé qué. Y así fue como se creó Dynamic Multimedia. El 70% lo tenía José Ignacio y el 7,5% cada uno de nosotros. ¿Y alguna anécdota curiosa que puedas contar del desarrollo? Pues ahora que tengo aquí a Ricardo a mi lado, hombre, la anécdota más graciosa es que le he usado, ha sido mi tabla de salvación durante 3 años, por lo menos. O sea, una de las cosas que tenía PC Fútbol es que estaba dividido el desarrollo entre todo lo que era manager, base de datos, no sé qué, no sé cuánto, y simulador. Y el simulador, cada año, los 2 primeros años se hizo como encargo a programadores antiguos de Dynamic que se conocía, con lo cual no quedaba ahí el conocimiento. El tercer año ya contratamos un programador. Salió muy bien, ¿te acuerdas? Alfonso. Entonces, cuando ya veíamos... Bueno. ¿Con esto? ¿Se me oye? Le pedimos a Ricardo que viniera una semanita para echar una mano. Y creo que estuvo... ¿Cuánto estuviste? ¿6 meses? No, 3 meses estuviste, seguro. Hombre... Es que le he dejado un vídeo donde se ve la evolución nuestra del desarrollo del equipo de PC Fútbol en los últimos meses, porque yo salía grabando con la cámara, entonces se ve a Ricardo, se nos ve a todos ahí al principio, bueno, como gente que duerme, ¿sabes? Y esas cosas, y se ve cómo va evolucionando, y en diciembre y toda la historia todos ahí con perilla, con barbas, con ojeras así, no sé qué, siempre se quedaba dormido en las sillas así con el cuello para atrás, y venía la secretaria que teníamos y le decía, oye Carlos, ¿este chico está bien? ¿Seguro que está bien? ¿Está vivo? Dice, es que si no se puede dormir, se va a romper el cuello. Sale el vídeo, es ahí durmiendo. Y bueno, al final estuvo ahí un montón de tiempo, fuimos evolucionando tal, y al año siguiente contratamos otro programador o 2 programadores. Bueno, en este caso era Pablo Ariza, que era muy bueno, lo que pasa que nosotros éramos chavales. El proyecto estaba sobredimensionado. Sí. Me lo alejo. Vale. Sí. El proyecto estaba sobredimensionado, es decir, teníamos un programador que queríamos que hiciera todo el simulador y eso es lo que entendíamos que era suficiente. Pero veníamos de aquel, entonces, Pablo Ariza hizo todo el engine 3D con sprites, tío. O sea, eso lo veo en los vídeos ahora y digo, es una pasada, tío. Y lo hacíamos en 5 meses, ¿sabes? En 3 meses. Y además queríamos que hiciera todo el simulador. Claro, como no era posible, volvimos a recurrir a Ricardito, que vino ahí. Y le tengo en el vídeo que me dice, mira, graba el editor con el que estoy escribiendo el código. Y era el Notepad, tío. Sale en el vídeo. Oye, y contar... Perdón. Es que estos cada año tenían que sacar un PC Fútbol y entonces estaban cada año a la misma fecha, estaban lo que llamaban ellos de cierre. Entonces el cierre era pues el último mes o los últimos 2 meses del año, hacían todo a todo correr y tenían que ir ultimando cosas. Entonces siempre tenían problemas con el simulador. Y como nosotros andábamos haciendo cosas en 3D y así en aquella época, pues durante 2 o 3 años así me llamaron, oye, vente para acá y tal, que tenemos problemas con el simulador. Y entonces aquello era ir un verano, creo que era en verano, ¿no? Sí, era como rápido y tal, pero al final era, yo recuerdo además que en aquella época fumaba y estaba intentando dejar de fumar y las horas del día eran como, pues a lo mejor trabajando 18 horas al día, ¿sabes? Entonces los días y las noches iban moviéndose, pero no con el sueño, porque yo recuerdo que con Gaby muchas veces íbamos a dormir a las 3 de la tarde, otras veces a las 4 de la mañana, otras veces a las 8, otras veces íbamos a comer unos sándwiches a las 10 de la mañana, era todo así, ¿no? Entonces yo estaba dejando fumar y había decidido fumar 3 cigarros al día, creo, ¿no? Entonces, como no sabía exactamente dónde empezaba el día, dónde acababa, porque estaba todo, pues al final me levantaba por las mañanas o por las tardes o por las noches, me fumaba los 3 cigarros y luego estaba 18 horas con un mono allí y tal, ¿no? Entonces, después de un mes o mes y pico de trabajo, aquello fue... Luego al final las cosas iban saliendo, ¿no? Pero la verdad es que eran unos años de trabajo bastante duros. Otra anécdota que
recuerdo ahora que me parece siempre graciosa, es que nosotros acabamos los PC Fútbols así, o sea, acabábamos los PC Fútbols con el mensajero para llevarse el máster, esperando en recepción, nosotros testeando la última máster que hayamos hecho, encontrando algún error, diciéndole, este no ha salido bien, espérate, arreglando el error, grabando otro máster, probando otra vez todo el juego, pasándolo así rápido y viendo si aquello funcionaba. Entonces, Víctor y yo siempre decíamos que, bueno, si alguna versión salía con un error genérico, claro, había que duplicar y toda la historia, pues que nuestro plan alternativo era comprarnos unas guitarras, unos Renault 4, creo que tú te apuntaste a ese plan, ¿no? También. Y entonces nos íbamos a ir a Irún y a no sé qué, íbamos a recorrer Europa cada uno por un lado y nos íbamos a encontrar en París o lo que sea al cabo del año o lo que sea para ver que habíamos aprendido a tocar guitarra, que era algo que nos apetecía. Y... Oye, tal y como vivíamos allí, se planteaba como buena vida, ¿eh? Oye, y una pregunta en torno, bueno, una de las imágenes que siempre está asociada a PC Fútbol es Michael Robinson, ¿no? Que ¿hasta qué punto su imagen influyó en el tema de las ventas? Hombre, yo creo que influir debe influir, ¿sabes? Es decir, si no, o sea, yo creo que todo sumó, es marketing al fin y al cabo, es bueno, pues sí, la gente lo conocía como el producto de Michael Robinson. A Michael Robinson, las primeras versiones, 2 primeras versiones, él llegó ahí, firmó su contrato y ya está, le daba igual, era una cosa más que firmaba. Pero a partir de la versión 4 y 5 ya venía y decía, o sea, él nunca participó en el desarrollo, ni estuvo ahí, ni nada de nada, ¿sabes? No, tal, pero sí decía, oye, me preocupa que este año el juego sea bueno. Tal, porque es que la gente me pregunta mucho por él y, joder, y ya creo que mi imagen va un poco asociada al producto, ¿sabes? Entonces quiero que tal. Pero bueno, la ventaja que tuvo es que firmó con nosotros el contrato en PC Fútbol 2 cuando se vendían 15.000 copias. Y claro, en la última que se vendieron 400.000, 20.000, era el mismo contrato, con el mismo porcentaje de royalty, y creo que se llevó, yo qué sé, 30 millones de pesetas cuando en aquel entonces te podías comprar un chalet por esa cantidad, ¿sabes? Pues... Así que no creo que esté nada desagradecido con el producto, con el ¿no? juego. ¿Y en qué situación se encuentra hoy día la franquicia de PC Fútbol? Pues yo creo que la tiene un tío que era el de Planeta, Antigua, y la tiene ahí pensando que eso tiene algún valor. Yo no le doy ningún valor a la marca. Realmente, yo creo que se la cargaron cuando salió la versión de Gaelco, ¿sabes? Y fue el título más devuelto de Mediamar de la historia en España, ¿sabes? Entonces, no lo sé. En FX se intentó recuperar un poco el espíritu, ¿no? En FX intentaron volver a engañarme y entonces me dijeron, Carlos, hay que hacer un juego de fútbol y no sé qué, no sé cuánto. Y yo les dije, bueno, hacemos yo hago un juego de fútbol con una condición. Los cierres tenéis que estar aquí vosotros también. Eran bastante perros, ¿eh? Ellos, Jesús Alonso, Pablo, ya. Sí, nosotros estamos, sí, te lo firmamos, y no sé qué, no sé cuánto. Le digo, vale. Entonces se llegó a la decisión, además del Consejo de Administración, de comprar el nombre, porque ya habían pasado 2 años y ya lo podíamos comprar. Cuando hicimos FX teníamos 2 años en los cuales no podíamos hacer nada de fútbol, no podíamos tal, un montón de requisitos. Y lo que pasa es que estábamos con la colección de esta que se hacía con el mundo, la colección de videojuegos del mundo, y Pablo decidió posponer la compra de la marca hasta que se acabara eso, y cuando fue, un mes antes lo había comprado Planeta, la marca. Así que yo dije, bien, sí, yo me alegré. En vuestro caso, Ricard y Raúl, disteis el salto a las máquinas recreativas, como antes he comentado, a Biomechanical Toy, que fue un desarrollo para Gaelco. Si nos contáis alguna anécdota y cómo fue trabajar para ellos. No me digas que no te acuerdas de nada, Raúl. A ver, el personaje se parecía sospechosamente a Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. Sí, no sé, o sea, realmente siempre habíamos perseguido llegar a las recreativas, que para nosotros era la meta, como, hostia, al final, si consiguiéramos hacer algo para recreativas sería nuestro sueño. Y bueno, dimos con Gaelco, buena gente, tengo un recuerdo muy bueno de ellos, porque teníamos la misma libertad que hemos tenido hasta ahora, nos dejaron hacer, ya tenían juegos en el mercado y sabían lo que hacían. Y en ningún momento nos dijeron esto así, básicamente. O sea, bueno, venía de vez en cuando el productor a ver cómo íbamos. Decía, hostia, tenéis que meter un poco de prisa, hay que acabar pronto, ¿no? Y nosotros íbamos a nuestra bola, nos metían algo de prisa y poco más. Me acuerdo que, bueno, pues nosotros teníamos nuestras marcionadas. Yo me acuerdo que en esa etapa final mía,
estaba obsesionado un poco con el... Hostia, con los guiones, ¿no? O sea, con las historias, y veía como hay que crear una pequeña historia y tal para que la gente juegue mejor, se identifique con los personajes. Me acuerdo que me decían, olvídate, o sea, olvídate que la gente quiere meter la moneda y ponerse a jugar y nada, o sea, y desde luego razón tenía, ¿no? Sin embargo, Zeus termina, digamos, su historia con un proyecto de PC que se llama Energy. Yo creo que estabas ahí tú más involucrado, ¿no, Ricard? Cuéntanos algo de eso que la gente busca y no encuentra. Energy, sí, la verdad es que no hay mucha... Yo no sé si tengo todavía código fuente o así de eso, a lo mejor se habrá perdido por ahí, pero en un proyecto que nosotros, después de las recreativas, era la época en la que todo se estaba moviendo hacia las 3 dimensiones, estaban empezando a salir las tarjetas aceleradoras, que yo recuerdo que en aquella época la llamábamos de aceleradoras porque tú ponías la tarjeta en el PC y intentabas pintar un triángulo con textura, y ese triángulo pues tardaba... No podías hacer ni siquiera un triángulo. En cuanto el triángulo se hacía muy grande en la pantalla, se frenaba todo y aquello no se movía. Entonces decía, joder, pues si ni siquiera puedo pintar un triángulo en la pantalla, ¿cómo voy a hacer un juego? Pero luego todos los juegos eran a base de pues las cabezas eran cubos o triángulos, y era todo muy cutre. Y entonces en aquella época, pero era lo que se llevaba. Entonces nosotros empezamos igual que habíamos hecho siempre. Fuimos pioneros en pasar a los 16 bits con Amiga, fuimos pioneros en pasar a las recreativas también, y en aquel momento pues nosotros pensamos que era un paso más lógico porque todo se está moviendo hacia allí, hacia los juegos de PC en 3 dimensiones. Entonces nosotros empezamos a desarrollar un juego, y en ese caso nosotros llegamos a un acuerdo con Dynamic, era Dynamic en aquel momento, ¿no? Sí, Dynamic, y en lugar de trabajar por nuestra cuenta como habíamos hecho siempre, ahí llegamos a un acuerdo económico y ellos financiaron el proyecto. Fue una de las razones por las que yo fui un par de años a ayudar con el simulador, porque se suponía, yo estaba bastante metido y estábamos trabajando y haciendo cosas muy, muy pioneras en ese sentido, ¿no? Entonces, pero luego al final también era un juego muy ambicioso, y entre medias pues pasó con Dynamic se fue a la quiebra, pasó un mal momento y tal, entonces al final el juego pues no llegó a publicarse ni nada, nosotros ni siquiera lo terminamos, hicimos muchas pruebas. Luego se ha visto que realmente cuando en Dynamic se pusieron a hacer juegos en 3 dimensiones también han tardado mucho tiempo desde que empezaron a tener las primeras ideas, desarrollar todos los sistemas de desarrollo, las utilidades y tal, pues es muchísimo trabajo, y entonces nosotros habíamos invertido mucho tiempo, teníamos una versión, bueno, una demo que se podía jugar más o menos, pero todavía quedaba mucho todavía por terminar. Uh-huh. Y bueno, al final ahí quedó todo. Pues yo, o sea, además escuchando aquí antes en la entrevista, o sea, realmente nosotros, porque no hemos sido académicos y no hemos escrito las cosas, pero tú fíjate, Raúl, ¿sabes? O sea, ya estaba preocupándose por la historia de los videojuegos, o sea, la historia dentro del videojuego, el guión y no sé qué, no sé cuánto. Ricardito era una bestia con todo lo de la parte técnica y toda la parte de ir a cuadro y todo ese tipo de historias, pero toda la parte de 3D, es que, o sea, él venía a la oficina, claro, como el internet tampoco estaba, no sé qué, me decía, ¿puedo buscar? Porque hay una documentación de cuaterniones y no sé qué, o sea, toda esa documentación que existe ahora no existía. Él empezó al principio con los del engine RenderWare, ¿no se llamaba algo así de Argonaut Software, o cómo se llamaba Render no sé qué? Era, sí, los de Argonaut. Que era una casta y tal. O sea, no había, o sea, no se sabía lograr una textura, no se sabía todas las cosas que él estaba haciendo de pionero, y realmente, efectivamente, como él dice, y como nos pasaba a nosotros en PC Fútbol, es decir, oye, nos sobredimensionábamos, es decir, oye, antes hacíamos en el Spectrum un juego, tú hacías los gráficos y el programa y toda la historia, y pensábamos que en 3D iba a ser, o en lo que sea, iba a ser igual. Tenía una curva de aprendizaje muy fuerte y tal, pero cuando él trajo la primera versión que se veía la moto, que la chica subía en la moto, y además, fíjate, era pionero también en que la protagonista era femenina. Bueno, mi Fantis también tuvo protagonista femenina. Yo era por la portada de Spirit. Y cogía la moto y salía con la moto y se veía el 3D, no sé qué, o sea, era una sensación de vértigo que yo no había visto en ningún juego, o sea, yo se lo dije, o sea, ¿te acuerdas cuando de los cuaterniones, las animaciones aquellas que decías que se cogía una liana y la chica se balanceaba y no sé qué, y era O sea, que eso
si hubiera llegado a buen término, ¿sabes? Pues como muchos proyectos aquí, lo se hubiera movido, seguramente hubiera sido una cosa rompedora. O sea, lo que le pasó no es que Dynamics se fuera a la quiebra, fue cuando nosotros, los socios de Dynamics Multimedia, el socio mayoritario, pues quiso hacerse con la compañía y nosotros nos fuimos y creamos FX Interactive. Y a él le dijeron, como este no quería que nadie se viniera con nosotros, le dijeron, oye, o me firmas el siguiente proyecto y este además lo cambias con todas las cosas que yo quiero cambiar, o no te sigo financiando. Sí. Y él dijo, oye, si tú vas a ser el diseñador de mi proyecto, yo no tendría una empresa y asumiría los riesgos de empresa, sino que estaría trabajando para ti de forma cómoda, ¿sabes? Ah, no eres colaborador y no sé qué. Acabamos mal, sí, al final la cosa acabó mal, pero bueno, fue un tema, sí, de acuerdos más que nada con la compañía, no fue un tema por tecnología ni nada de eso, ni por tiempo. ¿no? ¿Tú te acuerdas las cosas, los diseños en 3D y así? Todo? No se acuerda de nada. Bueno, en 2013 sacaste Carlos Zac0 con Crocodile y en tu caso, Raúl, recientemente has publicado un juego para móviles. ¿Qué diferencias hay y qué cosas en común tienen desarrollar los juegos ahora con antes, hace ya 30 años? Hostia, pues no creo que parecido no hay ninguno. Sí, Bueno, la mayor diferencia es que antes éramos 4 pelados y los juegos, pues bueno, bien o mal, la gente los veía y se vendían. Ahora está sobresaturado el mercado, entonces ya no vale con hacer un juego y hacerlo bien. Tienes que venderlo luego. Bueno, a mí un poco yo cuando acabé con Zeus, que al final haciendo mención a esto que decía de los guiones y tal, a mí me tiraba más un poco el tema cine y un poco dejé los videojuegos para saltar un poquillo al vídeo y cine, ¿no? Y pues bueno, estuve como 15 años, he estado trabajando en el mundo del cine y hace un año y pico pues me pasó un poco lo mismo, que dije, hostia, esto está muy bien, pero molaría que fuera algo interactivo y me empezó a picar el gusanillo del videojuego, ¿no? Y bueno, sin dejar el cine he vuelto un poco a los videojuegos y bueno, hemos sacado este proyecto que es para móviles y tal, este jueguito que lo acabamos hace unas semanas. Moe, o sea, es un juego de coches, una cosa un poco curiosa. Es un juego de coches para gente que no le gustan los juegos de coches. Porque bueno, tienes que pasarte la mitad del juego echando gasolina y en el taller, y va a sonar un poco mal así dicho, pero es una cosilla en 2D con un aire retro. Está cuidado, yo creo que está bien. Pero bueno, ya te digo que no, claro, nosotros un poco lo que nos ha llevado a hacer el videojuego era que la filosofía que tenemos ahora sigue siendo la misma que teníamos cuando empezamos. O sea, nos apetece especialmente hacer un juego como nos gusta a nosotros y venga, para adelante, ya está. O sea, quiere decir que siempre ha sido ese factor. Nosotros hacíamos juegos porque nos gustaba hacer juegos. Cuando dejó de gustarme yo lo dejé, lo he retomado ahora y ya está. Pues hemos estado un año con este juego. Yo no sé lo que se venderá, pero nosotros hemos hecho el juego porque queríamos hacer el juego, porque pensábamos que era diferente y tal. Y para mí es lo que me atrae especialmente. O sea, si hemos podido estar durante un año, bueno, pues medio financiando el juego por nosotros mismos y tal, pues creo que la primera parte, que es conseguir, bueno, acabarlo y que esté en el mercado, y ya está. Y bueno, no sé, con respecto a tu pregunta, que creo que me he ido por las ramas, no, vamos, es que no tiene nada que ver. Me acuerdo que al principio cuando empezamos, hostia, te encontrabas con alguien que era programador o grafista y era como,
joder. ¡Oh! Era una sensación, ¿no?, muy extraña, porque éramos como los bichos raros, ¿no? Haces videojuegos, ¿qué es eso, no? Ahora, claro, ahora es otro mercado y hay mucha más gente que programa y que dibuja y tal, y bueno, pues tampoco, no sé, tampoco ves el interés que podía haber antes, ¿no? Pero bueno, por otra parte, como nosotros siempre hemos estado encerrados haciendo nuestro proyecto y tal, yo creo que antes pues no teníamos feeling de la gente, ¿no? Acabábamos el juego y decíamos a la gente, a los amiguetes, venga, juega, a ver qué te parece. Y ahora igual. O sea, nosotros llevamos 1 año y pico encerrados con el juego. Venga, lo hemos acabado y venga, lo sacamos y a ver qué tal. No sé, es un poco locura, pero bueno. Sí, bueno, las aplicaciones que hay no han cambiado por completo. Claro, bueno, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Para mí la gran diferencia también con respecto a esto es que en 8 y 16 bits y en recreativos estás muy limitado a la hora de hacer videojuegos, y para mí esa era la gran magia. O sea, era buscarte la vida para que aquello funcionara, porque las limitaciones a nivel de hardware de la máquina eran muy grandes. Claro, ahora, por ejemplo, el desarrollo de este juego originalmente es para iOS y tal, y los móviles son muy potentes. Entonces, aparentemente no hay limitaciones. Entonces, eso le quita algo de magia. Pero bueno, nosotros realmente hemos desarrollado este juego, pero estamos trabajando en algo que tiene muchísimas limitaciones, que es un poco lo que nos atrae, que es precisamente el vídeo interactivo en dispositivos móviles, que bueno, no hay nada en el mercado, pero creo que tiene un potencial muy alto, y ahí estamos dándole vueltas, porque eso sí que tiene, a día de hoy, sí que tiene muchas limitaciones, y eso es lo que, bueno, lo que nos atrae actualmente. Vamos a dejar con la palabra a Carlos, y me imagino que habrá muchas preguntas de la gente que nos ha venido a ver. ¿Puedo decir una cosita Sí, sobre esa pregunta? Es que lo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Raúl, pero yo lo veo desde diferentes perspectivas, ¿vale? Lo veo desde la perspectiva de lo que decía Ricardo. A nivel de herramientas, /engines, no sé qué, completamente diferente. A nivel de lo que serían empresas de desarrollo, completamente diferente. Es decir, ahora ahí las empresas son de 300 personas, 200 personas, 50 en la que estamos nosotros y creciendo, ¿sabes? El planteamiento de AAA es completamente diferente, pero lo que sería la escena indie, yo creo que se parece mucho a lo que éramos nosotros. Es decir, efectivamente, con la diferencia de que ahora hay un mogollón de sitios. O sea, yo este año he estado ya en 5, en 6, ¿sabes? Que si Gamebox, que si no sé qué, que si todas las que hay, no sé qué. Y a nivel de indie es básicamente como nosotros. Es decir, también había desarrolladores en nuestra época que se pegaban los grandes golpetazos porque o eran muy tal, o los que tenían ilusión y hacían las cosas mejor, o sea, estaban los que hacían las cosas mejor. Pero en ese aspecto yo creo que se parece bastante en gente que con ilusión, que quiere hacer cosas y que es capaz de hacerlas, ¿sabes? Es cierto lo que dice Raúl también, es decir, antes, si tú acababas un juego, que también era un poco más complicado por lo que tú has dicho oye, ahora tenías unas limitaciones que acabarlo era jodido. Si acababas el juego y te quedaba bien, sabías que ibas a ganar pasta. Ahora ya el producto es una cuarta parte, una tercera parte, ¿sabes? Tienes un buen producto no significa que vayas a ganar pasta. Tengas un muy buen producto no significa que vayas a ganar dinero. Entonces eso pues también es diferente a lo que... Vale. ¿Alguna pregunta dirigida a nuestros ponentes? Sí. Hola, muy buenas. A ver, quiero preguntarle a Carlos. Yo tuve la versión del Fantis para MSX, y bueno, yo era chaval en aquel entonces, la compré, la cargué y la terminé. Y me sorprendió porque para ser Dynamic, que eran unos juegos muy... Hola, como por ejemplo Profanation o Army Moves,
me sorprendió lo terriblemente fácil que era esa versión de Fantasy MSX. Y la pregunta es, ¿esto era así deliberadamente? ¿Hubo un testeo? ¿Salió como salió? Pues mira, a mí eso no estuve de acuerdo en el momento de terminarlo, ¿sabes? Me parecía demasiado fácil. Más para mí, que era el desarrollador, claro, me lo podía acabar con los ojos cerrados, ¿no? Pero me parecía demasiado fácil y hicimos algunos esfuerzos, o sea, hicimos algunos movimientos para que fuera incluso más fácil. Eso fue, recuerdo, decisión de Víctor Ruiz, ¿sabes? Bueno, ya te digo, el desarrollo yo lo hacía en mi casa y no sé qué, pero cuando me sacaba la lista de cositas que se cambiarían, que era la producción que hacía Dynamic en aquel entonces, pues me decía, yo creo que se podría hacer más fácil esto y no sé qué. Y digo, ya estoy harto de que sea más fácil, ¿sabes? Esto ya no lo pasamos todos. Sí, pero total. Él era malo jugando, es cierto. Víctor nunca ha sido... A Víctor lo conocemos todos, nunca ha sido muy hábil, entonces, claro... ¿A qué? Vale, entonces... Al final se facilitó, pero es una cosa que mogollón de gente agradece. Es decir, Pablo Ariza, cuando le conocí, me dijo, Fantis es el primer juego que me ha acabado, macho. Y me puso súper contento y tal, y no sé qué, no sé cuándo, estaba súper contento. Y cuando yo llegué a Dynamic Multimedia o a Dynamics en aquel entonces y tal, y le dije a Nacho Ruiz, tío, ¿tú te acababas el Game Over? O sea, como desarrollador, como creador de Game Over, ¿te acababas el Game Over? Y dice, no, nunca. ¿Sabes? Le digo, no entiendo, o sea, me hacéis hacer el juego súper fácil y vosotros no acabáis el juego. Y dice, sí, es una época que tuvimos en que nos apeteció, o sea, lo que creíamos era que había que hacer los juegos imposibles, porque había gente que se lo iba a pasar y tal. Y ya está. Como la famosa gota del Profanation de Spectrum, que a veces te la pasaba y a veces no, pues es errática, ¿no? No siempre se la pasa. ¿Tú has jugado al Game Over? Sí. Pues yo, tío, o sea, me quedaba ahí los bichos grandes, subías un no sé qué, lo conseguías a lo mejor una vez o lo que sea, la siguiente te mataban, te volvían otra vez al principio y tú decías... Vamos, la pregunta iba porque era inusualmente fácil ese juego para lo que Dynamic destilaba en Yo creo que porque Víctor en aquel entonces a salir de copas y le costaba un poco más jugar y entonces me fue pidiendo cambios para facilitar el juego. Vale, pues muchas gracias. No me gustaban al principio antes de salir, pero después reconozco que fue un acierto por su parte. Un juego muy bonito también para esa época. Fantástico, muchas gracias. Cuando ya hicimos Dynamic Multimedia, es decir, 13 años más tarde le digo, sí, porque Fantis no sé qué, me dice, ¿Fantis? Le digo, sí. Dice, yo pensaba que era Plantis. Qué cabrón. Ay. Bueno, chicos, parece que no tenemos más tiempo para más preguntas, pero van a estar disponibles por nuestro stand para que le hagáis llegar vuestras dudas o si queréis que os firmen alguno de los juegos. Y nada, les vamos a dar un pequeño obsequio que siempre regalamos desde la Asociación Retracción por haber venido y haber estado con nosotros aquí 45 minutos de charleta. Y lo último, un fuerte abrazo y aplauso para ellos, claro.